Buenas tardes, bienvenidas todas las personas que habéis decidido echar este ratito en memoria de nuestro amigo. No sé en qué año, porque he intentado buscarlo, pero no sé en qué año nació Manuel Mayorga. Pero sí sé que siendo muy joven, desde Nerva, desde un pueblo donde cogió un ímpetu por la cultura, emigró a Barcelona. Y emigró a Barcelona buscando dónde aprender a hacer teatro. Vaya que sí lo aprendió. Escribió 6 obras de teatro. Se pueden considerar hasta 7 incluso de las obras que escribió. Las publicó aquí, las publicó tarde, pero participó en algunos de los actos teatrales que removieron los cimientos de la dictadura. Algunas de sus obras fueron prohibidas. Eso es un sello, igual que lo es el de Nerva. Es un sello que tengamos hoy a tanta gente aquí rindiéndole homenaje. Vamos a hacer un acto en el que intervengan poetas y música. Poetas en todo el sentido de la palabra. Van a venir amigos que han estado con él, amigos que han escrito para él y amigos que van a leer algo suyo, algo de Manuel Mayorga. Y bueno, vamos a empezar excusando y llamando para que de alguna forma sirvan como sustitución de esa excusa a uno de los grandes amigos de Manuel Mayorga, que fue Rafael Vargas. Rafael Vargas compartió con él muchos ratos de charla, muchos ratos de discusión, muchos ratos de compartir vivencia, muchos ratos de contarse, recontarse y recontarse y recontarse, porque los dos eran muy pesados y se contaban muchas cosas a las mismas veces, y eso hay que decirlo también. Pues Rafael Vargas, que no puede estar aquí hoy porque el lunes sufrió una angina de pecho, bueno, no tiene ahora mismo cuerpo para poder moverse de viaje, me ha dado 2 poemas que en las voces de José Joaquín Guerra y de Carmen van a ser leídos para vosotros. El primero, homenaje a Mayorga, que venga de Rafael Vargas y que lo lean ellos dos. Vamos a leer varios escritores, varias escritoras, vamos a hacer unos cuantos de poemas, después habrá una intervención musical de Pío y Carlos Llanes y después habrá otra lectura de poemas y otra intervención musical con la que cerraremos el acto definitivamente. José Joaquín, Carmen, por favor. Primero decir que conocimos a Manuel Mayorga, incluso tuvimos el honor, el placer de hacerle un homenaje en vida en la Feria del Libro de Aracena, que nosotros organizamos hasta el 2023, en el que participó también Margaret, que fue la que llevó el acto. El poema de Rafael Vargas, La memoria del agua. Lleva un epígrafe de Rubén Darío que dice: triste el que un día en su esfinge interior pone los ojos e interroga. Perdonadme, pero estoy un poquillo afónico. Hay un eco más antiguo y más real que la sangre, el de la dignidad. El que a espaldas de todos niega la evidencia, perdido está. Y si no le duelen los muertos, ni cuando el parto de las nubes va a por todas y reclama lo suyo, algo tendrá que ordenarse. No olvido a quienes viajaron hasta la raíz del tiempo en ataúdes de agua, ni al que queda a la intemperie, pero tras la frustración no se rasguen las sedas prolongando el dolor, buscando dónde esconderse. Dejen en paz a la muerte y préstense para la vida, pero sin trasiego impúdico. Ya nadie cree en la parábola del pan y los peces. Bueno, yo también quería decir que me he enterado del acto aquí mismo, porque veníamos a otro acto, que si no me hubiera gustado mucho escribirle algo a Manuel, porque yo le quería mucho
Y precisamente creo que la primera vez que vine a Nerva fue porque quedamos con él. Yo antes no conocía a Nerva, él fue quien me trajo aquí. Y voy a leer este poema que me acaba de dar Mario, que es de Rafael Vargas, se llama Pórtico, sí, solamente, y la frase que trae es: pronto olvidarás todo y pronto serás olvidado, de Marco Aurelio. Triste julio, en medio de un mal año, del verano, de la hora de fuego, del caluroso día 13. Acaba lo uno y empieza lo otro. La traición alza su cetro y extiende su turbia ola. Demasiadas cosas tristes y torturantes, faltas de sentido y lejos de los sueños caros, libertad, igualdad, dignidad, todas esas cosas de tibio valor. Así como si nada, en el justo medio de coyunturas adversas, acudí al acto del origen, abrí los ojos a los carámbanos del infortunio, a la incomprensión de un país que se coronaba de errores y lo mejor se perdía en un torrente de sangre que agotaba el censo de las bajas acciones y de hechos miserables. La evidencia tiene precio. Si perdiera la memoria, quizá no me dolería escribir esto y fuese feliz en otros paisajes. Gracias, Joaquín, gracias, Carmen, por compartir este ratito con nosotros. Me parece que desde su pueblo también Rosa María Fernández iba a leer algún poema en homenaje a Manuel Mayorga. Bienvenida, Rosa María, y gracias. A vosotros. Este poema lo escribí para, precisamente en ese homenaje que se le hizo en Aracena a Manuel. Se hizo un librito. ¿Quieres que te ponga el micro? Creo que no. Se hizo un librito y este no llegó, vamos, llegó ya fuera de plazo, porque ese año también tenía yo actividades en la Feria del Libro de Aracena. Y es sobre su faceta del teatro. Yo estudié teatro también y se llama Cuando se ve el telón. Bueno, comentar también que fue mi vecino durante muchos años que estuvo en Nerva y que, aunque tenemos muchas cosas en común, prácticamente no nos conocíamos, no había un acercamiento porque yo trabajaba y él pues ya estaba jubilado. Bueno, cuando se abre el telón. Ser quien eres, no siendo más que el bello instrumento cuyo hechizo renace cuando se abre el telón. Esa vida instantánea que brota de los cuerpos y que hermosa se muestra en el gesto y la voz. A veces son los textos más antiguos del mundo y allá desde lo antiguo, con su imparable son, riega al mundo el poeta con su más bello impulso a través de otros ojos con que sueña el actor. Pero pues detrás del telón, lo imposible y posible, surge con los silencios, la vehemente expresión del lirismo del otro, un hilo que invisible une al yo del alma que se va en la ficción. Sueña, sigue soñando y no despiertes nunca, que al terminar el sueño se acaba la función, pero persiste el sueño y la magia consciente de aquel que hizo posible aquello que sueña. En su camino, Manuel Mayorga contactó con dos personas lindísimas de Coria y los dos han querido estar aquí hoy para rendir homenaje al poeta Carmen Vargas y Joaquín González Málaga. Buenas tardes a todos y a todas. Pues es cierto que Manuel Mayorga se cruzó en nuestro camino o nosotros nos cruzamos en el camino de él, pero afortunados, la verdad, que fuimos al conocerlo. Yo hoy me quedo también con Manuel Mayorga, poeta, porque siento ese orgullo, ese honor
de haberle publicado uno de sus últimos libros, Mi diario, mi verdad, buscando derrotas nuevas. De ese poemario, de ese libro, que vio la luz creo que por el verano del 2020, voy a leer un poema. Verás, sin estar, todo parecerá de otros mundos. Verás como a los chopos de la ribera los envuelve la noche. Noche especial solo para ti. Las sombras tomarán las proporciones que le permitirán dibujar en su tapiz de hojarascas. Ahora, dentro de unos claroscuros fantasmagóricos, alegorías que vagarán aprovechándote de la psiquis de un gran desconcierto. Al mirarlas desde tu habitación, tus inquietas elucubraciones verán hologramas creados en tus zonas oscuras, dibujándote noches, los pasos mal dados, premonitorios de noches visionarias, de temores. A esas noches les llegará la que ya no verá el nuevo día y guardará tus profundos secretos durante tu eternidad. Gracias. Bueno, de la faceta literaria y dramatúrgica de Manuel, hay aquí compañeras y compañeros que están más capacitados que yo para hablar de él. A mí, yo quiero compartir con vosotros su figura humana. Y yo, tirando del autorretrato de Antonio Machado, lo aplicaría a él. Era en el buen sentido de la palabra bueno. Además de ser una persona agradecida, nos contaba a Carmen y a mí que nunca podría agradecerle, por ejemplo, cuando llega a Barcelona, uno de sus primeros trabajos es soldador, y nos contaba que a veces tenía más estaño en el suelo que en la pieza. Le sentía un poco de vergüenza e incluso el dueño le decía: no te preocupes, Manuel, aprenderás, acabarás aprendiendo. Era una persona muy agradecida. Compartíamos muchas opiniones con él. Tuvimos muchas conversaciones muy buenas en Aracena, en Jabugo, aquí. Y me gustaría recordar una que hace relación a la mala fama que ha tenido el burro. Él dice que llegó a recordar a los malos estudiantes que les ponían unas orejas de burro, cuando el burro es uno de los animales más nobles que hay sobre la tierra. Y el mérito tan grande, sobre todo cuando ha ido siempre a cada acto de cada compañero, ha ido a Aracena a todas las presentaciones de cualquier libro, sobre todo de Rafael Vargas, y yo le decía: Dios mío, Manuel, si entre todos los que estamos aquí tú eres el que tiene más mérito, es el que tiene más edad, llegaba con una mano lesionada, tenía que volverse de noche a las tantas para acá, digo, es impresionante. Y decía: por los amigos se hace de todo. Y acabar con una anécdota más simpática. Nos contaba que cuando se separa hubo una época en que se fue a vivir al campo y tenía muy mal cálculo para hacer la comida. Y decía: recuerdo particularmente cuando hacía arroz, me llevaba 4 días comiendo arroz y ya hasta los gatos se cansaron del arroz. Digo: Manuel, ¿en qué te basas para decir que hasta los gatos se cansaron del arroz? Muy fácil. Una tarde tocaron a la puerta, abrí y eran 20 gatos en una manifestación con una pancarta que decía: Manuel, no queremos más arroz. Esa es la figura de Manuel. Antes de pasar a la intervención musical, me gustaría que un paisano, porque queramos o no, Nerva y Río Tinto son también la misma tierra, que Antonio Pavón leyese también el poema de homenaje que tiene para él. Antonio. Hola, buenas tardes, me llamo Antonio y con mis humildes palabras a Manuel Mayorga, un amante de esta tierra al igual que yo. La soledad como arquitectura habitable. En el Paseo de los Poetas no tengo azulejos, solo un banco de hierro para sentarme. Allí encontré el abrigo de la noche, bajo las estrellas de los versos, cuando carecía de un techo. En aquel refugio no me hablaban los vivos, me hablaban los muertos,
alimentándome de sus palabras y de todo aquello que significa el recuerdo. Cuando pasa el tiempo, comprende que pesa más la tristeza que el miedo a la pérdida. El duelo es un rayo, el cual nunca cesa, tampoco abrasa ni quema. Es una corriente eléctrica que te hiela serenamente el aliento. Muchas gracias. En la parte musical, Carlos Llanes y José Luis Pastor, Pío. Copas de más, saca un vestido desde una percha, se mira en el cristal, apura el trago, sale a la puerta, se olvida de llorar, los ansiolíticos en la mesa y vuelve al club de jazz, agarra el vaso y sube al escenario, la espera ya su admirador. Pero ese blues descarnado y triste bastó para llorar. Enrojecieron sus ojos más, los focos y el vermú, y su garganta volvió a temblar, herida por el blues, y su cabeza volvió a fallar, herida por el blues, y su cabeza volvió a fallar, herida por el blues. Vuelve a la barra y su cabeza gravita en el cristal. Rememoraba pases de orquesta, estándares de jazz. En su garganta el vermú desgarra arpegios con alcohol. Queda dormida frente a la barra y él le susurró: amiga, despierta, tu público te espera. Regálame ese viejo blues. Su voz de vida volvió a sonar en ese club de jazz, pero ese blues desgarrado y triste bastó para llorar. Enrojecieron sus ojos más, los focos y el vermú, y su garganta volvió a temblar, herida por el blues. La vida volvió a sonar en ese club de jazz, pero ese blues desgarrado y triste bastó para llorar. Enrojecieron sus ojos más, los focos y el vermú, y su garganta volvió a temblar, herida por el blues, y su cabeza volvió a fallar, herida por el blues, y su cabeza volvió a fallar, herida por el blues. También lloraba tu admirador, herido por el blues. Este que canta es tu admirador, mil gracias por tu luz. Me gustaría mostraros este libro. Este es el primer libro que se publicó de Manuel Mayorga. Es un libro que publicamos en la Asociación Literaria Huebra y al que yo le hice la portada. Me costó tela buscar una forma de que alguien se hiriera a sí mismo, de que alguien a través de sus palabras fuese capaz de encontrar sus propias heridas.
Y bueno, recurrí a esto, y Manuel siempre dijo que era la mejor portada que había tenido, pero por otra parte era la única en ese momento, o sea que tampoco era un gran mérito. Pero me parece importante que aquí, en este libro, además del casting de Las Cuatro y de Desdémona, dos de las primeras obras que había escrito, apareciese una que es muy, muy significativa para esta tierra, que es Río Tinto, 4 de febrero de 1888. Año de humos, año de tiros y año de muerte. Creo que es un libro que merecería la pena tener en las manos y leerlo, porque Mayorga aquí se volcó. Pido ahora la presencia de Ramón Llanes, que, sabedor de que veníamos también a este acto, también tiene algo preparado para nuestro amigo Manuel Mayorga. Evidentemente, buenas tardes. Conocí a Manolo, tuvimos mucho contacto con él en todo el tiempo que hemos convivido juntos. Él se venía muchas veces con nosotros en el grupo de poetas de Huelva por la Paz, y estábamos siempre conectados. Tengo cosas importantes con él que decir, y lamento, como lamentamos todos, el fallecimiento de Manolo. Simplemente voy a leer un pequeño párrafo de uno de los textos suyos de el casting de las 16 horas que ha hecho mención. Lo que vas a leer es de Río Tinto. El cielo de Planada, El regaño de los tiros. Sí. Voy a leer simplemente un esto. Camarada, oíd lo que tenemos que decir. Es muy importante estar juntos y unidos por un solo pensamiento. Compañeros, solo tenemos que pensar que un funesto director de orquesta nos está haciendo perder la vida. Hagámosle frente. El poder lo tenemos nosotros, el pueblo. Se están aprovechando de nuestra necesidad. Pensar en lo que ahora debemos hacer. Nos están matando y la justicia parece que no aparece para nosotros. La justicia siempre está al lado del poderoso. Defiende a los de siempre. ¿Cómo permitirlo teniendo nosotros todo el poder y toda la razón? Estamos luchando para mejorar nuestra vida y la de nuestras familias. Hay algo más noble y más justo que eso. Él siempre, como sabéis, está enormemente reivindicativo, rebelde, luchador por todo. Gracias, nada más que gracias. Otro de los amigos de la época de Huebra, cuando nos juntábamos mucho por la sierra, viene de Santana la Real, y es una persona que también compartió muchas cosas con Manuel, e incluso creo que se escribieron algo uno hacia el otro. Pues Juan Antonio Muñiz con nosotros. Gracias, Mario. ¿Se escucha bien? Bien, quería contar una cosa brevemente. Desde hace unos 18 años, más o menos creo, se le ocurrió a nuestro amigo Manolo Moya la feliz idea de hacer un acto poético coincidiendo con el solsticio de verano, al que le llamamos con mucho cariño Birras y Estrellas. Bien, pues en una ocasión, Birras y Estrellas se hizo en un paraje de mi pueblo, de Santana la Real, que se llama Los Veneros, que hay allí un complejo turístico, e hicimos una noche allí el acto de Birras y Estrellas. Aquella noche yo conocí a Manuel Mayorga, y recuerdo que yo, que era el que organizaba un poco con temas del ayuntamiento aquel acto, me llevé un montón de mantas, de chalecos, porque yo sabía que por la noche iba a refrescar, hacía frío. Y entonces, a una de las personas que le dejé un chaleco fue a Manuel Mayorga. Cada vez que nos veíamos después, siempre me daba un abrazo y me decía: cuánto frío me quitaste aquella noche, Juan Antonio. Porque siempre me decía lo mismo y hablábamos de la anécdota del chaleco. El día que yo me enteré de su muerte, pues resulta que yo escribí este poema que se titula El chaleco. Ahora que ya no necesitan mi chaleco
y que a tu cuerpo frío nada le importan las inclemencias del otoño. Ahora que tu alto bigote y tu gorra de paño aún permanecen anclados a mi recuerdo. Ahora, Manuel, que he sabido de ti después de mucho tiempo, resulta que no puedo darte el abrazo de saludo como hacíamos siempre. Se ha apagado para siempre tus risas, que en ocasiones sonaba a tristeza. Se ha quedado sin compañía la soledad que a ratos te envolvía y se han marchado contigo los personajes que dentro de ti nacieron para el mundo. Pero dentro de mí permanecerá, quizás ya para siempre, aquel chaleco de la candela del solsticio de verano que tanto frío te quitó aquella noche que vimos salir juntos todas las estrellas. Vámonos. Hay dos personas de Nerva que me han pedido que disculpe también su ausencia por razones diferentes en cada uno. Por razones de trabajo, Gustavo Mesa me escribió este mediodía diciéndome que le era imposible poder asistir al acto, pero que esperaba que en otra ocasión pudiésemos compartir algo en su pueblo. Y la otra persona es Carmen Alcázar, una persona con la que compartí más de 15 días en el hospital de Río Tinto, cuidando cada uno a alguien de nuestros familiares. Ella, los problemas con su madre siguen todavía vigentes, no porque esté tan mal, sino porque está bastante mayor y necesita atención y cuidado constante. Entonces, con los cambios de turnos y eso, decía que le era imposible poder asistir a esto y renunciar a la parte que le tocaba en el cuidado de su madre. Así que también por ellos dos vaya también el homenaje a Manuel Mayorga. Me gustaría que una de las amigas de Manuel, Margaret, la que dirigió el homenaje que se hizo en Aracena, saliese al escenario también para leernos algunos de sus poemas o algunas de las cosas que las ha escrito él. A ver si esto va bien. Bueno. Uno de mis primeros encuentros, es realmente el tercer encuentro con Manuel, fue una noche de lluvia y tormentas en casa de Rafael Vargas. Manuel nos explicó su obra en ciernes, una obra de teatro que se publicó luego en 2013. Al camino se le terminaron todos los pasos. Me acuerdo de la fascinación que la obra me produjo, en que el personaje buscaba la flauta de su hija en el baúl del desván y de camino encuentra unos papeles que había escrito hacía años en la época de su divorcio y los relee. Le lleva a rememorar su vida, su matrimonio, el amor y la ilusión, la pérdida, su divorcio y reviviendo sus emociones de cada época, examinándose por ver cuánto había logrado superar. Es una obra que profundiza de forma poética en las heridas, las cicatrices, la soledad de la vida, las pérdidas y el afán de seguir vivo y amar. Manuel se inspiraba en su propia experiencia. Esto le llevó a tener un compromiso con su tiempo, con su sociedad, con la historia y con la vida misma, y esa lucha personal de encajar sus bellezas, sus golpes y sus pérdidas. En el epígrafe del casting de las 16 horas, Manuel escribe: los pasos que anduvimos ayer nos pueden meter hoy en unos silencios llenos de miles de gritos que una noche nos pueden romper el sueño. Gracias, Margaret. El segundo libro que publicó Manuel Mayorga es este, donde aparecen dos obras de teatro: Los gatos de los tejados con chimenea y Un lugar donde encontrar respuestas. En estos dos libros que se publicaron casi a la vez, uno con otro, aparece esas primeras obras en las que Manuel Mayorga se volcaba. Después hizo un libro, creo que era este, de 2013,
Sí, porque este es de 2015. En 2013 hizo este libro, que es Al camino se determinaron todos los pasos. En este libro, al inicio, tiene una dedicatoria que dice: dedicado a los que acudieron a la lectura en la casa de Rafael Vargas González y de Angelita, su compañera, el día 27 de marzo de 2013, Día del Teatro, de la primera idea de lo que hoy es esta obra. Mario Rodríguez, Rafael Vargas, Angelita, que nos oía desde la habitación contigua, Joaquín González Málaga, Carmen Vargas Antúnez, Margaret Banet y Felisa Madrigal Fernández. Creo que fue uno de los actos más bonitos que hemos vivido nosotros, juntarnos en casa de Rafael para que Manuel Mayorga nos leyera una obra de teatro que tenía en ciernes para poder publicarla y escuchar nuestras críticas, nuestras opiniones, todo lo que le dijimos, que creo que fue un ejercicio maravilloso de humildad por parte de Manuel, pero también de responsabilidad por parte de las personas que estábamos allí. Fue fantástico que Al camino se determinaron los pasos acabase publicado por la editorial Didot. Y el último libro que se publicó cuando estuvimos con él, después se publicó otro más, que lo publicó la editorial del Jardín de Judí, es Los Conferenciantes. Un libro que también es precioso, un libro de poemas que creo que son una verdadera joyita. No son poemas, son como obras, pero aparecen varios poemas que rescatan el carácter también como lírico que aparece dentro de la dramaturgia y dentro del drama. Y a través de estos poemas, creo que Manuel Mayorga fue de las personas que, como dije en el primer libro, fue capaz de herirse a sí mismo para buscar las heridas que tenía dentro. Antes de terminar y dar paso al ejercicio musical último... Bien. Tenemos un voluntario y después de él vendrá otro más. Perdona. Mi nombre es Rafael Mayorga, primo hermano de Manolo Mayorga. Me consta que es verdad lo de la soldadura, me consta que la manifestación de gasto también me la he bebido yo. Y simplemente vamos a enmarcar esto en el día del libro, porque voy a contar solo una anécdota de mi primo, que tenía por gala las veintitantas empresas que pasó en los años 70 en Barcelona, y esto fue en Transportes La Guipuzcoana, que a lo mejor era la segunda, la séptima que estuvo, ¿no? Estaba de mozo de almacén y dice que estaba apoyado en un camión con un libro. Pasó el encargado y dice: ¿usted entiende lo que está leyendo? Y dijo mi primo: por supuesto. Y lo ascendieron. Así que enmarcamos, Manolo, y simplemente voy a hacer un poco de gala a esta historia social. Por los que escribí, sé que lo que escribí hay mucho más en el cajón que lo que se publica. Eso los que escriben lo saben. Y tiene una cosa visionaria, un escrito visionario, porque a mí me daba las cosas, vivíamos cerca. Bueno, él llegó a Nerva recién casado, es cuando yo lo conozco, en los años 70. Bueno, lo afectivo. Y es sobre las pateras. Manolo tiene un escrito... Perdón, se ha ido esto para abajo. Manolo tiene un escrito sobre unos conejos atravesando un estrecho, que se han hecho realidad con tantos cayucos y tantos pateras. Me gustaría encontrarlo, y sus hijos están hurgando ahí en todos sus escritos, los cuales pues abro desde la casa, desde la familia, desde el don que él tenía, que son vuestros también. Vivan los libros. Muchas gracias. La persona que queda, la que va a leer el último poema, Manuel Moya, otro de los grandes amigos de Manuel Mayorga. Creo que entre los dos se estableció una conexión interesante, una conexión que también echaba sus chispas, ¿no? Y que, al igual que Rafael Vargas, cuando se juntaban los dos, no paraban de repetirse sus mismas historias que siempre parecían nuevas a la gente que estábamos alrededor. Manuel, por favor.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar agradecer al Ayuntamiento de Nerva el que haya tenido bien homenajear a su vecino, a Manuel Mayorga, una persona a la que todos, ya se está viendo, queríamos, tanto en persona como en su obra y sus fatigas, ¿no? También me alegra que el Ayuntamiento haya elegido precisamente este lugar, esta pequeña catedral de Daniel Vázquez Díaz para homenajear al paisano. Te voy a decir una cosa, me estás quitando el cierre del... Bueno, ya está. Nada, sigue, no Bueno, en todo caso, lo dicho está dicho y nada, decir que yo a Manuel lo quise mucho, fue un muy buen compañero y un buen amigo. Como dice Mario, cansamos a las estrellas hablando y algunos planetas también se vinieron un poco abajo con nuestras conferencias. Y yo lo conocí hace 30 años en Río Tinto, porque en alguna ocasión estuve leyendo allí en Río Tinto, aquí también en Nerva, yo creo que también intervino él. Y bueno, yo particularmente le estoy agradecido, porque siempre fue un compañero leal, una persona digna de quererlo, ¿no? Escribí un poema hace unos 5 o 6 años, se lo enviaba cosas a él, y a él le gustó, entonces yo en ese momento se lo dediqué, le dediqué este poema que se titula Fui. Lo escribí, ya digo, hace 5 años y parece una elegía, no lo es, pero leído a través del recuerdo de Manuel Mayorga lo parece, y así la voy a leer. Fui. Algunas veces me he visto vivir, solo algunas veces. Lo demás ha sido pasar de un lado a otro, consumir aire, atravesar calles, caminar agarrado a las barandas de la inercia, asistir a un largo inconcienzudo no existir. Pero a veces, muy pocas veces, la vida llegó hasta mi casa, me tendió sus sillas, se sentó a mi lado, y cuando eso ocurrió y entero regresaba a las cosas, miré mis dedos sucios, los escuché empujar el lápiz, y como sangre viva aparecí. Pues era yo, podía verme vivo, tan vivo como la melodía del regato o el crepitar del fuego, y así, consciente de mí mismo, libre ya de mí, me volvía yo, más yo que nunca, el encaustrado en vida, y cuando ocurría eso, me apegaba a todas esas cosas que me ayudaban a ser, a alzarme sobre esta sombra mía, a renacerme y a ocultarme, quizás a conocerme, pero fui, por un instante, simplemente fui. Gracias. Gracias, Manuel. Antes de dar pie a la segunda actuación musical con la que vamos a hacer el cierre, me gustaría decir que el último libro que publicó Manuel fue El circo que nunca imaginó Julio Verne. ¿No? ¿Publicó otro después? Pues si no lo conozco. Mi diario, mi verdad. Perdón, Manuel, perdón, Carmen, perdón todos por mi ignorancia en este campo. De acuerdo, entonces están esos 2 libros también que me parece importante que los tengamos a mano en algún momento y que podamos recurrir a ellos. Como todos hemos leído poemas dedicados a él, me gustaría hacer un recorrido pequeño por su obra, por lo que él escribió. Gracias a Ramón Llanes por haber leído algo de su trabajo. En este libro, Los conferenciantes, yo busqué un poema que yo le dije, cuando hicimos aquella reunión, Manuel lo leyó y le dije, este poema tienes que dármelo alguna vez. Él me lo dio. Yo lo perdí,
pero el poema estaba en el libro. Y he estado buscando ese poema para leerlo hoy, sin duda, como cierre. El poema es Mientras espero. Pero ese poema no lo voy a leer yo. Voy a dejar que lo lea una persona que tiene un vínculo especial con Manuel Mayorga y con el poema. Yo voy a leer uno en el que retrata a un niño, a él de niño. Recuerdo a aquel niño. Se ha mezclado tanto que ha desaparecido. Me abandonó, como esa agua que lentamente se desliza por el llano, silenciosamente se va esparciendo y a su manera diluyéndose. Pasará un siglo de horas idénticas y otro día todo se repetirá, y mientras trato de adivinar los cómo y los por qué, parece que otro niño se ha estado alejando, despidiéndose a su manera, yéndose por el río como el agua por el llano, silenciosamente. No sé si me quedarán más niños de los que se alejan despidiéndose a su manera, evaporándose por el llano, silenciosamente, ya que esta vez el niño, Manuel Mayorga, se ha llevado algo más. Y quiero que sea José Luis Pastor Pío quien les lea el último poema que vamos a leer en este acto. Quiero decir que una vez que él lo lea y haga su intervención musical, ese poema está aquí, hay creo que 50 copias, con lo cual creo que va a haber para todos. Podéis quedaros con uno cada uno, ¿vale? Un aplauso a Mario que... Antes de leer este poema, me gustaría compartir con ustedes una reflexión que me ha surgido mientras estabais sentados y que prácticamente se trata de parafrasear un poema muy famoso de Bertolt Brecht, aquel que dice: hay hombres que luchan un día, son buenos, hay otros que luchan un año, son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Entonces, cuando una persona como Manuel se va, estamos los que le cantamos y somos buenos, estamos los que le recitamos y somos muy buenos, están los que le publican libros y esos son buenísimos, y también están los que en sus momentos y en sus épocas de soledad se tomaban cafés con él, un día sí y otro no, y son los mismos que fueron a verlo al hospital un día sí y otro no cuando lo necesitaba. Esos son los imprescindibles y por ello va. Este poema, en una de esas noches que ha comentado Juan Antonio Muñiz, y yo creo que fue quizás en aquella de Santana, yo estaba experimentando una situación personal, de estas de que cuando después de que parece que has conocido a la persona de tu vida y llevas un montón de años con ella, la cosa empieza a no ir y tú no sabes qué está pasando hasta que ya llega un momento que sí te das cuenta. Y entonces tú estás en una noche de esa y él se levanta con su voz ronca y recita este poema. Y yo me parecía que me lo estaba recitando a mí, mientras esperaba. La cantidad de veces que intentamos retorcer el camino con la intención de que éste sea de nuestro agrado. Patético. Me dispuse a esperar a Godot con el mismo resultado que sus personajes, pero no. Había que seguir triturándose. Mientras esperaba, los recuerdos se hacían sonoros en unas fuentes que hablaban con voces monocordes que me llevaban a caminos pretéritos que hubiese sido mejor olvidarlos. Mientras esperaba, el eco repetía los mensajes. Los hilos iluminaban temores y antiguos acordes. Mientras esperaba, en aquella senda vacía, descubrí que los sueños habían dejado de ser compartidos, también los caminos. Mientras esperaba, oía unos latidos que estaban poniendo inexorablemente
una distancia infinita. Mientras esperaba, miraba lejos, más allá, adivinando este mañana lleno de repeticiones, sin tú en mí, sin yo en ti, donde en la espera se iban diluyendo caminos, sueños, soles. Hasta el mar se me escapó de la caracola. Al camino se le terminaron todos los pasos. Quiero dar las gracias a todas las personas que habéis venido aquí. Me parece imprescindible que Manuel reciba este homenaje de su pueblo y de sus amigos. Y digo de su pueblo porque el museo es el de su pueblo, porque el ayuntamiento que nos presta los métodos es el de su pueblo, pero el ayuntamiento solo tiene el privilegio de hacer esto. Nosotros, sus amigos y su familia y su pueblo son los quienes lo hacen de verdad. Entonces quiero agradecerles a todos, al pueblo de Nerva, a la gente que ha participado en esto, al ayuntamiento, por supuesto, por prestárnoslo, y muchas gracias por hacerlo en este espacio de Vázquez Díaz, tan imprescindible también en nuestra historia, en la historia de la pintura de España prácticamente, donde aparecen esos dibujos del descubrimiento, esas imágenes que están por ahí. Está por ahí el 13, pero es lo de menos que esté por ahí, los demás son importantes también, los retratos de nuestro amigo Daniel Vázquez Díaz. Os dejo con Carlos, con Ramón, con Carlos Llanes y con José Luis Pastor, con Pío, y espero que os hayáis pasado un rato agradable y que desde aquí salga para siempre una memoria inacabable de nuestro amigo Manuel Mayorga. Vaya por él. Esto se titula Los hijos de la calle. Me llama cantautor callejero, por placer, por dinero, con un punto canalla, ya saben mis amigos más fieles, mis hermanos de calle, que hoy están como yo sin papeles, nos llaman sucios golfos macarras, lo peor de cada casa, indigentes y mendigos, los sin techos inmigrantes, músicos, actores y mimos, invisibles para usted, son los hijos de la calle, son los hijos de la calle. Les presento a los hijos de la calle, viajan sin documentos, pero son más legales que esos de corbata y de traje, que se creen con derecho de ofender al que vive en la calle. Nos llaman sucios golfos macarras, lo mejor de cada casa, indigentes y mendigos, los sin techos inmigrantes, músicos, actores y mimos, invisibles para usted, son los hijos de la calle,
son los hijos de la calle. Recuerda que estaré en cualquier parte, en tu barrio, tu puerta, porque vivo en la calle. Yo vivo en la calle, soy un hijo de la calle. Cada vez que veáis una gorra por ahí, acordaos de Manuel Mayorga. Sin su gorra parecía otro. Era imprescindible porque parece que desde dentro guardaba todas esas cosas que después fue capaz de darnos en sus libros, en sus ratos, en sus conversaciones y en cuantas cosas hablaba con nosotros. Yo recuerdo que una vez hablé con él sobre las pérdidas y él me hablaba de la pérdida de su separación, de la distancia con sus hijos, de, no sé, de distintas cosas a las que tuvo que afrontar durante toda su vida. Y la afrontó siempre de una manera, como digo, humilde, de una forma como sabiendo que él tenía un hueco y que a lo mejor no cabían los huecos de los demás. Lo importante es que incluso cuando él estuvo mal, quien vino a cuidarlo fue su mujer. Cuando él estuvo en las peores situaciones, su familia sí que estuvo a su lado. Y sobre todo me dijo que él podía perderlo todo, porque mantendría siempre en su mente la memoria. También eso nos quita. Va por Manuel.